Hay muchos síntomas del día a día que tenemos que no imaginamos que son causados por la deficiencia de magnesio, pero realmente se debe a ello, como por ejemplo el estreñimiento, el dolor de cabeza, el cansancio y la fatiga, los calambres musculares, el bajo estado anímico, las palpitaciones, la ansiedad, el insomnio e incluso el deseo enorme por el azúcar y la deficiencia de vitamina D. El magnesio es un mineral que todos prácticamente tenemos deficiente y es de extrema importancia, ya que interviene en 700 reacciones bioquímicas de nuestro organismo. Y los investigadores son tajantes, tan solo el 20% de la población llega a los requerimientos mínimos de magnesio. Y lo consideran un problema de salud pública, ya que está relacionado con múltiples enfermedades y la deficiencia no se puede analizar por análisis sanguíneo de plasma, puesto que el 99% del magnesio se encuentra a nivel intracelular, tan solo el 1% en el plasma sanguíneo. De hecho, un reciente estudio, más bien un metaanálisis que recopilaba 17 ensayos clínicos controlados en humanos, demostró que la suplementación con magnesio redujo enormemente los marcadores de inflamación. Es un potente antiinflamatorio y además aumentó los niveles de óxido nítrico, que es un gran cardioprotector. De hecho, el magnesio nos ayuda a evitar la calcificación arterial, ya que consigue ablandar el calcio de las arterias, ayudando a eliminarlo. Incluso el magnesio es tan importante que permite activar la vitamina D. Por eso hay personas que toman mucho el sol pero que no optimizan sus niveles de vitamina D porque les falta magnesio. El magnesio también combate el insomnio, ya que permite activar el sistema nervioso parasimpático, induciendo mayor sueño y relajación, y disminuye el estrés. Esto es clave, ya que el estrés facilita la pérdida de magnesio, y a más magnesio me falta, más estresado me encuentro y me meto en este ciclo que me acaba perjudicando. Combate el estreñimiento también, ya que es un laxante natural y mejora enormemente el estado anímico. Muchos investigadores dicen que es un antidepresivo natural por las mejoras que produce sobre pacientes depresivos la suplementación de magnesio. Incluso aumenta los niveles de energía, ya que el magnesio permite activar el ATP, la moneda energética a partir de la cual obtenemos energía. Permite producir proteínas y permite la formación de ADN y material genético. ¿Conoces alguna función biológica del humano que funcione sin ATP, sin proteínas o sin ADN? No, porque no existe. Definitivamente el magnesio es vida. El problema que tenemos es que los suelos actuales, por el exceso de fertilizantes, cada vez tienen menos contenido en magnesio, y muchos estudios demuestran que los alimentos han sufrido una reducción del 80% de sus niveles de magnesio. Como consecuencia, pues todos estamos teniendo graves deficiencias. Estamos en un momento crítico donde hay que suplementar, y no solo magnesio, vitamina D. 8 de cada 10 personas tiene grandes deficiencias. El omega 3, por ejemplo, ya que hay un desequilibrio entre el ratio omega 3 y omega 6 que nos conduce a la inflamación. La vitamina C en muchas personas es clave, ya que compite por absorción celular con la glucosa, y años atrás hemos abusado de los carbohidratos y refinados, sobre todo, generando hiperglucemias que han provocado que no asimilemos bien la vitamina C, y es muy importante.